Mando saludos, traigo mis saludos de parte de mi esposa, mis hijos, que han quedado allí en Río Segundo y les hubiese gustado venir. La verdad que tenemos lindos recuerdos del tiempo que hemos compartido. Yo no sé si todos estaban hace 3 años, allá por fines de febrero, principio de marzo del 2019, que estuvimos acompañándolos en la iglesia local. Para aquellos que no estuvieron, mi nombre es Edgardo, soy cordobés, como se nota en la tonadita, del interior de la provincia de Córdoba, de una ciudad chicona que se llama Río Segundo. Y bueno, tengo mi esposa, mis hijos, Lucía, mi hija mayor, de 16 años, Máximo, de 13, Ignacio, de 10 y Ana Paula, de 6. Y mi esposa se llama Elizabeth. Así que bueno, la verdad que la última vez que vinimos, que estuvimos acá, las cosas eran distintas. ¿Se acuerda que pasaron muchas cosas en estos 3 años que no nos vemos, no? Marzo del 2019, que estuvimos, yo no tenía idea, usted tampoco, ninguno de nosotros teníamos idea, que un año después nos iban a estar encerrando, ¿no? Y que empezaba en marzo del 20, todo este tema de la pandemia. Han pasado muchas cosas, ¿no? Fue una época difícil para muchos, una época de despedirse de gente y seres muy queridos, una época en donde tuvimos que estar aislados, encerraditos en casa, que no nos pudimos congregar. ¿Se acuerdan? Han pasado muchas cosas. Y hoy el Señor nos permite volver a reunirnos. Yo le doy gracias a la iglesia por este regalo. Es un regalo hermoso pensar que puedo hacer 500 kilómetros de casa hasta acá y encontrarme con una iglesia muy parecida a la iglesia donde me congrego, que alaba canciones hermosas como las que cantamos allá, con esas ganas, con ese ánimo, con muchos instrumentos, con energía, con pasión de alabar a Dios. Hermoso, gracias por habernos dirigido en este tiempo, hermanos. Y bueno, y poder abrir la Biblia juntos, ¿no? Yo hoy quiero invitarte a que, como arranque de estas poquitas reuniones que vamos a tener juntos, podamos abrir la Biblia en 1 Corintios capítulo 9 para leer una porción que no suena, es bastante conocida entre el pueblo de Dios, entre aquellos que tenemos años en el Evangelio. Hemos escuchado muchas veces estas palabras del apóstol Pablo, pero muchas ocasiones hemos tomado estas palabras fuera del contexto en el que Pablo las dice. Por eso yo te las quiero leer y hoy, más que nada, más que cualquier otra cosa, quiero remitirte al sentido, al contexto en el que Pablo dice esta porción que vamos a meditar en esta tarde, ¿sí? 1 Corintios 9 dice en el versículo 22, del 22 en adelante: dice así la palabra de Dios: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Verso 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Pablo le dice a la iglesia de los Corintios: corred de tal manera que lo obtengáis. Ahora, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Por qué les decía que muchas veces esta porción la hemos sacado de contexto? Porque hay palabritas
que son disparadoras de ciertas corrientes que hoy vemos en nuestra sociedad, ¿no? Si sacamos la palabrita ganar, ¿sí? Si sacamos de contexto la palabrita correr, podemos armar un discurso motivacional. ¿Escuchó alguna vez la palabra motivacional? Hay toda una filosofía de vida, toda una manera de vivir que está fundamentada en una motivación fundamentada en el esfuerzo propio y humano. Es decir, si vos creés en vos mismo, si vos te esforzás lo suficiente, si vos pensás positivamente y te mentalizás y te pones una meta por delante, podés alcanzar esa meta y podés ganar. Yo podría tomar maliciosamente estas palabras del apóstol Pablo y darle una voltereta semántica, ¿no? Para en esta tarde darte un discurso motivacional. Decirte, el apóstol Pablo acá está diciendo que si vos tenés una meta y te la proponés y te la ponés en el corazón, corre para alcanzar esa meta y la vas a alcanzar en el nombre de Jesús, ¿no? Hay mucho de eso dando vuelta en muchas iglesias evangélicas. Pero en realidad, lo que Pablo dice no es tan así. No viene por ese lado. El apóstol Pablo dice estas palabras en medio de un contexto en que él, en el capítulo 9 de 1 Corintios, está defendiendo su apostolado. Es decir, había hermanos en esa congregación, que era una congregación conflictiva, pero muy amada por Pablo, muy amada porque él mismo había dado inicio a la obra y tenía el corazón puesto en medio de esa gente. Había hermanos que ponían en cuestionamiento la autoridad apostólica de Pablo. Lo criticaban. Para algunos, él era una persona que decía cosas muy fuertes por medio de sus cartas, pero cuando estaba presencialmente ahí en la congregación, ellos decían, no tiene tanto peso, no tiene tanta autoridad, es un hombre común y corriente. Entonces, todos estos cuestionamientos acerca de la autoridad de Pablo, despreciaban las enseñanzas que Dios daba a la iglesia por medio de Pablo. Pablo sale, si se quiere, al cruce de todos estos cuestionamientos. Ahora, es muy interesante y muy enriquecedor para nosotros ver cómo hace Pablo para defender su apostolado. Porque muchas veces, vos y yo, dentro de la congregación, o fuera de ella, podemos sentirnos atacados, cuestionados, menoscabados, hechos a un lado. Podemos sentirnos como el apóstol Pablo se sintió, en cuestionamiento. Que haya gente que diga, ¿y este? ¿Y esta? ¿Quién es? ¿Por qué dice lo que dice? ¿Quién lo auspicia? ¿No? Como dirían, ¿quién lo auspicia? ¿De dónde salió? Y hay una cuestión muy humana, que está en mí, hermano, está en usted, está en nosotros, de que muchas veces queremos de alguna manera sacar chapa, si se quiere, legitimar lo que somos a partir de experiencias o conocimientos que tenemos en la vida. Cuando nos sentimos cuestionados, los que tenemos algún tipo de estudio, decimos, pero yo soy tal cosa, yo soy ingeniero, yo soy abogado, yo soy contador, tengo un título, ¿sí? Yo puedo decir, alguna persona puede decir, bueno, yo tal vez no tengo un título, pero tengo una trayectoria, tengo muchos años realizando esta tarea. Muchos años dentro de la iglesia, muchos años administrando una empresa, muchos años manejando una familia. Entonces, tomamos nuestra experiencia y sacamos chapa. Inflamos el pecho y decimos, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa que me venís a cuestionar? Este soy yo. Yo soy todo esto. Mirá cuánto he logrado, mirá cuánto sé, mirá mi trayectoria.
mírame a mí, lo que yo soy. Esto es algo muy humano. Es decir, creo que en mayor o menor medida nos pasa a todos cuando nos tocan esa fibra muy íntima que tenemos dentro nuestro, que es el ego, ¿no? Cuando se nos hiere el ego por algún cuestionamiento, por alguna observación, y nos tocan esa fibra sensible, ahí nomás instantáneamente es como un mecanismo de defensa. Ahora, Pablo, por la guía del Espíritu Santo, no cae en esa trampa. Pablo no tiene autoconmiseración, no se lamenta de sí mismo diciendo, pobrecito de mí, después de todo lo que he hecho por esta gente, me vienen a cuestionar. Sino que Pablo nos va a dar una lección de cómo debemos hacer nosotros que somos cristianos cuando nuestra autoridad, nuestra vida, nuestro ministerio, nuestra tarea está siendo cuestionada injustamente. Y aclaro injustamente, porque hay ocasiones, y seamos honestos hermanos, de que no somos irreprensibles, no somos perfectos. Hay ocasiones en las que un hermano o una persona puede venir y decirnos, te estás equivocando en esto. Y hay que ser humilde para reconocer y decir, sí, la verdad que en esto tenés razón. Porque hay veces que nos equivocamos, a veces que nos abren la Biblia y nos damos cuenta de que estamos haciendo cosas que no debiéramos estar haciendo en la iglesia, o en el trabajo viene nuestro jefe, nuestro supervisor y nos dice, che, mirá, no estás usando el tiempo como lo tendrías que estar usando. O viene mamá, viene papá y nos dice, che, estás viendo mucha tele y no le estás dedicando el tiempo que tenés que dedicarle a las tareas en casa. Mirá cómo está tu pieza desordenada, y hay que pensar, y por ahí mamá y papá tienen razón, ¿no? No siempre somos esos que podemos defender a capa y espada lo que estamos haciendo. Pero hay ocasiones en que es cierto, podemos ser acusados injustamente. Podemos estar siendo, de alguna manera, menoscabados. ¿Qué hizo Pablo en esa situación? Bueno, mira lo que hizo Pablo. Cuando uno comienza leyendo el capítulo 9, llama mucho la atención que hay una palabrita que se repite constantemente. Y yo te voy a leer algunos versículos. Versículo 3 dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana, como también por mujer, como también otros apóstoles y los hermanos del Señor o Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Hay una palabra que se repite constantemente, derecho. Derecho. Pablo dice, ¿qué? ¿Acaso yo no tengo derechos? Y es muy interesante porque nosotros vivimos en una sociedad de derechos plenos, donde cada grupo está peleando por sus derechos. Y Pablo aquí hace un planteo y les dice, a ver, ustedes cuestionan mi apostolado, cuestionan acerca de mis medios de vida, cuestionan si yo estoy casado o estoy soltero. Y la pregunta que les hago, ¿yo no tengo derecho? Pablo va a explicar de que sí, tiene derechos. Pero ¿sabe lo que hace Pablo? Intencionalmente, Pablo deja de lado sus derechos para beneficiar y servir a otros. Vos fíjate que en el versículo 18 va a terminar diciendo él, luego de hacer esta explicación, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Vivimos en una sociedad donde todos reclaman derechos, ¿sí? Pero nos hemos olvidado de que muchas veces exigir derechos termina violentando los derechos de otros. Y esto lo vemos a diario. Cuando salen grupos levantando la bandera del derecho a la protesta, por ejemplo, y corta una calle, ellos están ejerciendo su derecho a protestar, pero están cercenando el derecho de otro grupo de ciudadanos de la libre circulación.
O cuando un grupo hace una huelga y dice tenemos derecho a la huelga y paraliza una fábrica, como ha sucedido en el último tiempo en lo que todo este tema de los neumáticos, ¿no? Que no hay neumático por ningún lado, se paró la producción de neumáticos. Claro, los trabajadores estaban haciendo uso de un derecho. El problema es que al hacer uso de su derecho, se paró la producción. ¿Y qué pasa con el derecho del resto de la población que quiere comprar un neumático y no lo puede comprar, ¿no? O el derecho del propio empleador de poder hacer uso de sus medios de producción para seguir adelante con su negocio. Es un ejemplo, ¿no? Y estos ejemplos están muy presentes en nuestra sociedad. Cuando nosotros, como individuos o como grupos, levantamos la bandera de nuestros derechos y decimos yo tengo derecho, mi derecho es más importante que el derecho del otro, se generan conflictos, se generan confrontaciones que inevitablemente van a llevar a un cruce en el que alguno de los dos grupos o personas va a salir perdiendo. Así que Pablo nos da una gran lección. Y la lección que nos va a dar el apóstol Pablo es que como cristianos somos llamados a poner en un segundo plano nuestros derechos con el fin de servir al prójimo. Y esto tiene mucho que ver porque eso es lo que hace Pablo para defender su apostolado. Él no chapea, él no saca su carta de decir, yo soy el apóstol, yo soy el hombre de Dios, yo tengo derecho a no trabajar. Él dice, es cierto, la Biblia en el Antiguo Testamento dice no pondrás bozal, el buey que trilla, es obrero, el obrero es digno de su salario, pero dice, yo me autosustenté. Yo no hice uso de ese derecho. ¿Por qué no hice uso de ese derecho? Porque no les quise hacer cargo a ustedes, le dice a los corintios. Entonces, estas manos me sirvieron para trabajar. Pablo fue un misionero bivocacional. Él tenía su propio oficio como un buen rabino judío que en su formación aprendía en un oficio. Él era fabricante de tiendas, de carpas, y mientras utilizaba su oficio para sostenerse económicamente, también hacía la obra misionera. Pablo dice, yo podría haber usado de mi derecho de que ustedes, corintios, me sostuviesen económicamente. Pero no quise abusar de ese derecho que yo tengo en el Evangelio. Hay otros derechos que Pablo dice dejó de lado. Por ejemplo, el derecho a poder formar una familia. Pablo era soltero o viudo, pero cuando escribe ahí, él no tenía una hermana que fuera esposa, que fuera compañera. Entonces él dice, ¿qué? ¿Acaso solamente Pedro o Cefas tienen derecho de estar casados y yo no lo tengo? Tenía el derecho, podría haberlo hecho, pero ¿sabe por qué no lo hacía? Porque sabía que en su situación, con la misión que Dios le había dado, tener una esposa hubiese sido una limitante seria para su ministerio. Entonces, Pablo intencionalmente cede ese derecho en pro del beneficio de la obra de Dios. Y acá viene el planteo para nosotros. ¿Qué es lo que nos da autoridad? ¿Qué es lo que nos da peso? Lo que nos hace estar bien plantados cuando alguien nos ataca, nos acusa injustamente, cuando alguien quiere serrucharnos el piso. ¿Qué es lo que nos da consistencia? ¿Sacar a relucir nuestros derechos, nuestros laureles, nuestros galardones, nuestras glorias pasadas? ¿O más bien tener una actitud de servicio humilde y de sometimiento? Pablo entendía que la respuesta estaba en esto último. Que cuando uno intencionalmente, diríamos los cordobeses, baja el copete, ¿sí? Se pone en una situación humilde,
para servir al otro, es allí cuando tiene la verdadera autoridad. En el mundo, en la sociedad, se saca chapa, se alardea de los logros y de los méritos. Pero en la fe, en el cristianismo, esto no es así. Por eso Jesús les enseñó a sus discípulos, y simplemente cito, usted si está anotando lo puede anotar. Marcos capítulo 9, versículo 35, Jesús dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Estos son los valores del reino de Dios. Esto es la médula de lo que está detrás de la vida de todo auténtico discípulo de Jesucristo. La idea de que la autoridad está fundada en la actitud de servicio. Si alguno quiere ser el primero, sea el postrero. Sea el servidor de todos. Es más, Jesús dijo en Marcos capítulo 8, 34, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es decir, esta idea de negarnos a nosotros mismos, de someternos bajo la autoridad primero de Dios y después de mi prójimo, es la esencia de la vida en comunidad. Cuando en una comunidad cada uno de nosotros saca a relucir sus logros y reclama sus derechos, lo que tenemos es una potencial bomba de tiempo, ¿no? En algún momento los derechos van a verse confrontados. Pero cuando entendemos que el llamado es ser siervos y someternos mutuamente, entonces cuando la vida en comunidad se hace posible y se hace disfrutable. ¿Por qué? Porque entendemos que estamos para servirnos mutuamente. Ahora, el apóstol Pablo, acabamos de leer, dice, esto hago, versículo 23, por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Es decir, yo cedo mis derechos, me pongo en el nivel de siervo de todos para hacerme copartícipe del Evangelio. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Esta es la esencia de la vida en el Evangelio. Es la sumisión. Querido, no podemos entrar a la vida del Evangelio si no es con una actitud de sumisión. Es decir, a ver, usted piense, ¿cómo llegamos a Cristo? Llegamos a Cristo reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestra necesidad de Dios, confesamos y llegamos y nos sometimos a Jesucristo, a su señorío, a su persona. Le dimos nuestra vida a Jesucristo. Esa fue la puerta por la que entramos en el Evangelio. Ahora, mira la paradoja, y es que muchos de nosotros, habiéndonos agachado para poder entrar al reino de Dios, porque es la única manera de entrar al reino de Dios, humildes, agachándonos porque la puerta es chiquita, es una metáfora, ¿no? La puerta es pequeña, sí o sí tengo que entrar agachado, tengo que entrar en una situación de humildad delante de Dios. Una vez que estoy adentro, la paradoja es que inflo el pecho y digo, acá estoy yo. Esta es la joyita que el Evangelio ganó. Gracias a Dios que yo llegué en esta época de la historia, ¿no? Y tenemos una cosa egocéntrica, egolátrica, en que nos admiramos y nos exaltamos a nosotros mismos. Y eso genera conflicto, eso genera tensión con el hermano, genera tensión con toda la comunidad de fe. Pablo dice, para hacerme copartícipe del Evangelio, yo me tengo que mantener humilde, así como con humildad entré al reino de Dios, con humildad voy a manejar todas mis relaciones interpersonales en el quehacer cotidiano. Ahora,
Esto, dice Pablo, lo tenemos que hacer siendo conscientes de que debe ser un acto voluntario. Tiene que ser un acto en el cual nosotros nos proponemos alcanzar la meta que Dios tiene para nosotros. Y esa meta, queridos, solamente se logra siendo humildes y teniendo disciplina. Por eso Pablo dice, ¿no saben que los que corren en el estadio solo uno se lleva el premio? Bueno, corran de tal manera que lo obtengan. Es decir, propónganse vivir la vida cristiana de tal modo que puedan alcanzar la meta que Dios tiene para ustedes. No corran como a la aventura, lo dice más adelante. No peleen como si fuera dando golpes al viento. No, la actitud del cristiano hacia la vida de fe tiene que ser una actitud proactiva, una actitud en la que deliberadamente ponemos todo lo que hay que poner de parte nuestra para llegar a la meta que Dios tiene para nosotros. ¿Y cuál es esa meta? ¿Ser ricos? ¿Ser exitosos? ¿Ser los más reconocidos de la congregación? ¿Ser aplaudidos? No, la meta es llegar a ser como Cristo. Es tener su carácter, es poder vivir esa vida de servicio que Cristo vivió. Esa es la meta. La meta es que lleguemos un día a la presencia de Dios y Dios pueda decirnos, bien, buen siervo, buena sierva y fiel. Sobre poco fuiste fiel, pero sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es poder reflejar esa actitud de servicio. Pero Pablo dice, para que esto sea factible, sea posible en la vida, vos tenés que luchar, tenés que correr, tenés que abstenerte, tenés que ser disciplinado. Porque nuestro ego, cada vez que puede, asoma la cabeza. En cada situación que es posible, nuestro yo asoma ahí tratando de marcar terreno, de decir, acá estoy yo, vos sos importante, querete, cuidate, valorate, hacé que te respeten, hacete oír, defendé tu postura. Y si le hago caso a mi ego, lo único que voy a obtener es una situación de pelea, de conflicto permanente. Y esto, querido, es válido para la iglesia, es válido para la familia. El matrimonio es una comunidad. Cuando cada uno de los miembros de esa comunidad, mamá, papá, hijos, cada uno está en plan de yo defiendo mis derechos, esa familia va al colapso. Porque lo que se necesita en la familia para poder vivir en paz es lo mismo que se necesita en la iglesia para vivir en paz. Una actitud de sumisión. Esto es una disciplina espiritual, la sumisión mutua. Es decir, yo tengo derecho, pero intencionalmente dejo mi derecho de lado en pro del beneficio del otro, en pro de servirle, en pro de beneficiarle. Esto debe ser intencional en nosotros. Pablo lo compara con una carrera, con un premio que hay que obtener. Y dice, en la vida secular, quien participa de una carrera obtiene un premio, una corona que es corruptible. En esa época una corona de laurel que obviamente se marchitaba, se secaba y era algo totalmente pasajero. Pero dice, ustedes, si corren denodadamente, si tienen esta actitud de mutuo sometimiento, van a recibir una corona incorruptible. Por eso Pablo dice, yo de esta manera corro. Él se pone de ejemplo para los corintios. Le dice, miren hermanos, de esta manera yo corro, dejando mis derechos personales como apóstol de lado. Porque ¿saben cuál es el riesgo? Dice el apóstol Pablo, que habiendo sido yo heraldo para todos ustedes, habiéndoles yo traído el evangelio, ¿saben qué puede terminar pasando? Dice Pablo, yo mismo
venga a ser eliminado. ¿Y por qué, por qué ser eliminado? Y bueno, porque Pablo podía caer en el riesgo de la autocompasión, en el riesgo de ensoberbecerse, de luchar por su derecho, y dice, no, yo no quiero eso. Porque cuando uno se pone en esa tasitura, en esa actitud, ¿sabe qué? Queda eliminado. No importa cuántos logros exhibamos, no importa cuánto sepamos, no importa cuán bien hayamos hecho las cosas, automáticamente quedo descalificado. Porque esta carrera se corre ejerciendo la disciplina de la sumisión mutua. Y tenemos que someternos mutuamente. Fue Martín Lutero que dijo en una oportunidad esta frase que es una gran paradoja, pero él dijo, el cristiano es el Señor más libre de todos y no se somete a nadie. El cristiano es el siervo más obediente de todos y se somete a todos. Ahora, no sé si lograste captar lo que trata de decir Lutero. Somos Señor y somos siervos. No nos sometemos, pero nos sometemos. ¿Qué es lo que está diciendo? Y es que el cristiano ha sido liberado, ha sido comprado para poder ser Señor de sí, dueño de sus actos, libre para elegir el bien. Pero esa libertad que tenemos se nos ha dado no para que hagamos lo que nosotros querramos, sino para que sirvamos a Dios, nos sometamos a Él y mediante ese servicio servir a los demás. Por eso el cristiano es Señor y no se somete a nadie, pero usa eso precisamente para someterse a todos, para estar en disposición de dejar de lado sus derechos por el bien del otro. Por eso, Efesios 5:21, Pablo va a decir, someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Ustedes son libres, pero se tienen que someter mutuamente. Cuando ustedes se someten mutuamente, la vida en comunidad es posible. Las asperezas pueden limarse, las diferencias pueden trabajarse solo cuando tenemos una actitud de mutuo sometimiento. Este pasaje de Efesios 5:21 es la introducción a cómo Pablo va a describir deben ser las relaciones familiares. Y ahí habla en momentos, versículos más adelante, de cómo la esposa debe respetar al esposo, y el esposo debe amar a la esposa, y los hijos deben obedecer a los padres. Toda este red de relaciones está encabezado por esta gran verdad, que es un mandamiento. Debemos someternos mutuamente. Esto es una disciplina espiritual que sabe que en esta sociedad de derechos, en esta sociedad de egos inflados, hemos olvidado completamente. Tenemos claro que la lectura de la palabra de Dios es una disciplina espiritual, tenemos claro que la oración es una disciplina espiritual, que congregarnos es una disciplina espiritual, pero el sometimiento mutuo es algo que nos cuesta. Cuesta porque pega en el centro de nuestro egoísmo, de nuestro ser. Ahora, voy terminando con esto. Si queremos ver un ejemplo máximo de sumisión, sabemos que tenemos que mirar a la cruz. Jesús, dice Filipenses capítulo 2, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa, a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, murió la muerte terrible de la cruz. Jesús es el modelo máximo de aquel que, teniendo todo derecho, toda autoridad, toda potestad para hacer valer su palabra, Jesús dejó su derecho de lado para servirnos. Muchísimas gracias.
Riquísimo. Y es el modelo que vos y yo tenemos que seguir. Recién los chicos nos cantaban, Él que lavó mis pies, siendo rey, en su mesa me dio de comer. ¿Sabes qué? Esa misma noche Jesús, esa noche que lavó los pies a los discípulos, luego fueron al huerto de Getsemaní. Y cuando Pedro sacó la espada para tratar de defender a Jesús, para tratar de impedir de que al maestro se lo llevaran los oficiales del templo para crucificarlo, Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿acaso vos no sabés que yo podría llamar 12 legiones de ángeles y ellos me defenderían mucho mejor de lo que vos me estás defendiendo con tu espada? Era su derecho. El rey del cielo tenía toda autoridad para, en un chasquido, invocar la protección divina, frenando todo eso. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús puso su derecho en un costado. ¿Por qué? Porque sabía que tenía que ir a la cruz, que tenía que morir por vos y por mí, que tenía que dar su vida. Él es el modelo de negación. De hecho, cuando Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, lo estaba diciendo porque Él sabía que un día tomaría la cruz por nosotros. Él se negó a sí mismo, se humilló y se sometió primero a la voluntad del Padre, que lo envió en sustituto por nuestro pecado para pagar, pero también se sometió a la humanidad pecadora, dando su vida injustamente por tu pecado y por mi pecado. Ese es el modelo. Por eso, hermano, si vos querés correr esta carrera, si querés llegar a la meta y no ser descalificado, quiero que sepas que tenés que correr para ganar. Y cuando te estoy diciendo correr para ganar, no te estoy diciendo saca fuerza de vos mismo, cree en vos, esforzate. No, te estoy diciendo dale el valor justo y apropiado a tu vida. No tengas mayor concepto de vos que el que tenés que tener. Pensá de vos con cordura, equilibradamente, para que puedas servir a tu hermano que está a tu lado. Sigamos el ejemplo de Cristo, el ejemplo de Pablo, porque esa es la manera en que Dios nos ha dado de solucionar nuestros conflictos, nuestros roces, nuestros cuestionamientos, tanto dentro de la congregación como fuera de ella. Como cristianos somos llamados a vivir en la disciplina del sometimiento. Hermano, hermana, corre para ganar. No golpees al viento, no des golpes en vano, ¿no? Ponete la meta, ¿sí? ¿Cuál es la meta? Que tu ego, que tu orgullo se someta a Dios, en primer lugar, a la palabra de Dios, que es por medio del cual Dios nos muestra su voluntad, y al hermano, a la hermana, a quien tenés aquí alrededor. Dios nos ayude en esta tarde, en esta nochecita, a poder examinarnos y poder ver cómo estamos en relación a esta disciplina, que es la disciplina del sometimiento mutuo. Yo sé que la palabra sometimiento hoy suena mal, ¿no? Sumisión queda mal. Nadie quiere ser sumiso. Todos queremos ser jefes, todos queremos ser los mandamases, todos queremos ser los que tengamos la última palabra. Pero Jesús nos dijo, entre ustedes no es así. El que quiera ser el mayor, sea el siervo. Y el que da lo mejor para el beneficio del otro. Y entonces sí, es cuando llegamos a la meta, es cuando obtenemos esa recompensa, ese abrazo, ese aplauso del cielo diciéndonos, bien, buen siervo y fiel. Dios nos ayude en esta noche a reflexionar cómo estamos
personalmente en torno a esta disciplina espiritual que es el sometimiento, la sumisión mutua. Te invito a que ahí donde estás puedas agachar tu cabeza. Y pienses en esto, que la vida del Evangelio es una vida de sumisión voluntaria. Es someternos al otro no a punta de pistola, no bajo amenaza, sino siendo consciente de que esa sumisión que yo voluntariamente hago obedeciendo a Dios, aunque es difícil, me va a hacer crecer en mi carácter, me va a ayudar a enfrentar mi egoísmo. La vida del Evangelio es esa vida que libremente acepta la servidumbre para glorificar a Dios y para bendecir al otro. Dios nos ayude a poder vivir esta disciplina de la sumisión. Padre amado, queremos agradecerte porque aunque nosotros somos egoístas, conflictivos, pendencieros, Señor, aunque muchas veces estamos tratando de luchar por nuestros derechos, encontramos en la persona de Jesucristo ese modelo genuino, auténtico, de sumisión, de sometimiento voluntario, por amor, Señor, para servir. Queremos alcanzar la meta que como iglesia vos tenés para nosotros. Y esa meta es la meta del servicio, el servicio dentro de la comunidad, pero también hacia afuera de la comunidad. Señor, no permitas que la iglesia se desangre en conflictos internos, en disputas que lo único que traen son dolor, son división, sino que, Señor, podamos ser humildes, considerando a nuestro hermano como superior a nosotros mismos, poniéndonos bajo Señor, su disposición para poder servirle, para poder bendecirle, Padre. Si todos logramos tener esta actitud y estar en sintonía con lo que tu Espíritu Santo nos pide, vamos a poder realmente gozarnos y disfrutar de tener relaciones sanas dentro de la iglesia y fuera de ella, Señor, en la familia, en el trabajo, en la escuela. Oramos, Padre, para que nos ayudes a correr para ganar, a, Señor, disciplinarnos y esforzarnos para poder, Señor, someter nuestro orgullo y ser fieles a ti, bendiciendo a otros. Nos ponemos en tus manos y hacemos esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén.